La Tremenda presenta el programa que convoca a los líderes en diversos campos de la actividad duranguense, la política, el gobierno, la literatura. Pico de Gallo dirigirá conversaciones francas y reveladoras con comentarios incisivos con quienes son noticia. Queda con ustedes el licenciado Carlos Garza Limón en Pico de Gallo. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en su programa Pico de Gallo. Nuevamente con ustedes después de todo este proceso que se ha venido presentando y por supuesto dentro de este mismo proceso pues muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas circunstancias que se requiere analizar a profundidad y por supuesto estar con los actores directamente involucrados en cada uno de los procesos que se van a registrar, que se vienen presentando. De ahí que nos encontramos hay una circunstancia que está bastante polémica, discutida, se ha venido generando discusiones fuertes en el Instituto Electoral, de manera tal de que en esta ocasión vamos a abordar el tema de los diputados plurinominales. Los diputados plurinominales, pues ustedes saben, son una figura jurídica mediante una figura jurídica, diputados plurinominales, se integran un número extra de diputados de cada uno de los partidos a completar un número determinado que vendría componiendo la Cámara local, en este caso, por supuesto. Y surgen los diputados plurinominales como una necesidad que, por cierto, es bastante discutida, ha sido bastante polémico en el sentido de que hay voces que demandan la desaparición de estos mismos diputados plurinominales, de manera tal de que es importante analizar, bueno, cuáles son las circunstancias, qué es lo que sucede, si aún se requiere las voces de las minorías o no, o simplemente reducirlos. Es decir, hay una polémica bastante intensa en torno a esta situación. Se encuentra con nosotros para ver justamente esto y en carácter, obviamente, arriban a la legislatura como diputados plurinominales. Está con nosotros Francisco Acosta Yáñez, del Partido Duranguense. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias. Se encuentra también con nosotros Antonio Ochoa Rodríguez, diputado plurinominal, también por la coalición, llega al Congreso. Él es, sin duda, viene del Partido Acción Nacional, pero se integra a la coalición Unidos por Durango. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Y se encuentra también con nosotros Emiliano Hernández Camargo, quien pues también va a integrar esta legislatura y esperamos. Emiliano, buenos días. Buen día. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y esperamos, sin duda alguna, una defensa importante ahorita de la figura de los diputados plurinominales. Y yo quisiera preguntarles, quien quiera explicarnos, cómo surge y cuál es la necesidad de los diputados plurinominales dentro de los congresos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es esta circunstancia de los diputados plurinominales? Esa pregunta es muy importante, sobre todo para quienes nos ven, darle una respuesta correcta. Creo que debemos revisar la historia del pluripartidismo en México. Es decir, después de la Revolución Mexicana se crea el Partido Revolucionario Institucional en 1929 como un partido del régimen. Por muchos años hubo el predominio del PRI, o sea, ganábamos todas las elecciones. La oposición, aunque se creó el PAN 10 años más tarde, en 1939, difícilmente ganaba una elección. Por eso, a medida que fue evolucionando el sistema, se hizo necesario no solo darle voces fuera del poder legislativo a los partidos de oposición, a la izquierda misma, sino como la gente vota por el candidato, pero también vota de alguna manera por el partido, en darles acceso al poder legislativo, a las cámaras. Ahí se creó la figura de diputado plurinominal
que ahora es realmente de representación proporcional o es un diputado de partido. Muchas veces había políticos muy lúcidos que perdían la elección, no llegaban a la Cámara. Hubo necesario de esa apertura para enriquecer el trabajo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, con otra forma en el caso del Senado, es decir, para escuchar las voces de expresiones ciudadanas y partidistas de fuerzas políticas que no podían arribar al Congreso. Sí tenemos que revisar ahora la proporcionalidad, es decir, finalmente la experiencia no es mala, es buena para mi modo de ver, pero ya hay voces ciudadanas no partidistas en el sentido de que debemos reducir el número de diputados o de senadores que forzados llegaron a la Cámara Alta para buscar algo que demanda la sociedad, mejorar el sistema democrático nacional, y es un sistema pluripartidista competitivo, o sea, ya ganan elecciones la oposición, ya llegó a gobernar en el gobierno federal, ya hay alternancia en varios estados, hay alternancia en municipios, pero bueno, yo creo que es un tema que habría que revisar, y hay que revisarlo en Durango, o sea, no hay que vaya ningún tema que la sociedad cuestione o ponga en dudas, pero por ahora es vigente. Sí, definitivamente, como dice aquí el ingeniero, el sistema de diputados plurinominales fue como una necesidad de encontrar equilibrios en el sistema político mexicano. Si bien, como hemos visto desde 1998 que realmente se empezó a abrir el esquema de un solo partido, que fue, yo creo, el parteaguas aquí en México. Sí, del 2000 para acá ha habido mucho más competencia a nivel federal. Pero yo creo que aquí en los estados, sobre todo, particularmente en Durango, es un reducto todavía donde tenemos que abrir mucho todavía el esquema electoral. Tenemos que participar y tenemos que revisar detenidamente y muy profundamente la ley electoral que ahorita es vigente para nosotros. Y en eso implicaría también que hubiera una reducción de los diputados plurinominales, efectivamente en el sentido de que debemos de competir más y debemos también de impulsar mucho también la reelección de los diputados plurinominales para que sea la gente la que realmente decida y elija y califique la actuación de los diputados. Mediante lo que sería carrera legislativa. Así es. Creo que mis compañeros lo han dicho, pero la voz de las minorías tiene que estar presente en las cámaras. Entonces, por eso la figura del diputado, del senador de representación proporcional sigue estando vigente. Y no podemos evitar nosotros, o no podemos dejar que no se escuche esa voz del pueblo. Yo creo que las minorías tienen el derecho de ser escuchados y que alguien los esté representando dentro de las cámaras. Porque recordemos que no siempre las mayorías tienen la razón, O sea, no hay que creer de que porque son muchos o son más, es forzosamente la razón. Por eso yo creo que es conveniente que estén representadas las minorías, poquitas o pocas voces, pero que la voz del pueblo esté ahí representada en las cámaras. A ver, aquí hay un tema importante que por supuesto se han abordado y iremos desglosando varios temas que han sacado ustedes de manera importante que la ciudadanía